sucedido que no sabes cómo identificar tu problema principal de tu problema secundario? ¿Tienes dificultad para elegir tu problema de investigación? Hoy en este video vamos a aprender sobre la matriz de Bester para que todos esos problemas desaparezcan. Paso 1. Determinar el tema que queremos investigar. Por ejemplo, el tráfico vehicular. Paso 2. Escribe una lista de problemas. Por ejemplo, el inadecuado sistema de semaforización que dificulta el tránsito fluido en horas punta. Algunos usuarios toman el servicio del taxi o colectivo en cualquier lugar de la vía sin respetar los paraderos formales. Algunos choferes se estacionan en zonas rígidas dificultando el tránsito en la ciudad. El parque automotor es demasiado grande para una ciudad pequeña. Las vías son demasiado angostas, lo que ocasiona largas colas en el tráfico vehicular. Califique o codifique los problemas. Para esto se debe poner en el eje Y, de arriba hacia abajo, el problema 1 hasta el último. 1, 2, 3, 4. Y en el eje X, igual, de derecha a izquierda. Problema 1, problema 2, 3, 4 y así sucesivamente. Seguido, valoraremos las influencias. Para ello necesitaremos 4 valores. El 0 será ausencia de influencia. El 1, baja influencia. El 2, moderada influencia. Y finalmente el 3, como influencia fuerte. Estas valoraciones tendrán que ser entre el problema 1 del eje Y con el problema 1 del eje X. Es el problema 1 del eje Y con el problema 2 del eje X. Luego el problema 1 del eje Y con el problema 3 del eje X. Y así sucesivamente. Estas valoraciones del 0 al 3 no necesariamente tienen que ser las mismas. Como tip, podrías ir a los resultados de otras investigaciones, encontrar cómo influyen tus problemas entre sí. Esto te ayudará a valorar mucho mejor. Sumatoria del eje Y y del eje X. Sumaremos el problema 1 del eje Y, el problema 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Luego haremos lo mismo de forma horizontal con el eje X, el problema 1, 2, 3, 4 y 5 del problema X. Graficaremos los problemas. Para ello necesitamos este cuadro. Como ustedes podrán ver, los valores del eje Y que ya están horizontalmente los pasamos de forma vertical. Y los valores del eje X que ya están de forma vertical los mantenemos tal y como están. Ahora ubicaremos los puntos de encuentro en el plano cartesiano, en el eje Y y en el eje X. Clasificación de los problemas en los cuadrantes. Previo a ello necesitaremos aplicar esta fórmula. El puntaje mayor de la sumatoria del eje Y y el puntaje menor de la sumatoria del mismo eje, el eje Y sobre 2. De esta forma obtenemos el primer punto de corte del eje Y. Lo mismo haremos con el eje X. Una vez ubicadas las coordenadas del punto de corte del eje Y y del eje X, lo ubicaremos en el plano cartesiano y obtendremos 4 cuadrantes. Los cuadrantes son críticos, activos, pasivos e indiferentes. Y ahora, para ubicar tu problema general, se encuentra en el cuadrante crítico. Los problemas específicos pueden estar entre el pasivo y el activo.